Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico en este miércoles 14 de septiembre. Por cierto, muchas gracias por la sintonía el día de ayer en Pulso Político. Vamos a los estudios de la ciudad de Guayaquil. Ya tenemos la presencia de Patricio Meri, consultor político, director del periódico Panorama News, quien se encuentra en los estudios de Guayaquil, para hablar sobre cómo se están dando las campañas electorales en Latinoamérica y el Caribe en medio de una crisis económica y el shock externo de esta crisis económica mundial, cómo está afectando esto al desarrollo de los diferentes países. Patricio Meri, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, América Latina está sufriendo el coletazo de la crisis económica mundial, producto de la disminución de los precios de los commodities, fundamentalmente. Esto significaría, Patricio, que América Latina y el Caribe no ha sabido construir de pronto las bases de una economía no petrolera, las bases de una economía en términos de producción, el desarrollo industrial. Patricio Meri, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto estar con ustedes acá desde Guayaquil. Un saludo a toda la gente de Quito y al Ecuador. Bueno, efectivamente, como tú dices, aquí hay un problema global, una recesión económica brutal, ha bajado el crecimiento en China, bajaron los precios de los commodities, en Chile se desplomó el cobre, el precio del petróleo no ha logrado repuntar, esto principalmente también ha generado un movimiento de capitales hacia otros países, la inestabilidad de Rusia y Europa ha hecho que los capitales vayan hacia Estados Unidos, eso ha hecho bajar la liquidez y por lo tanto genera una recesión económica mundial. Desde esa perspectiva podemos ver dos casos muy interesantes, ¿no? El de Chile, que no tiene un plan B para el cobre, en donde se desplomó la economía, está subiendo la cesantía, estamos teniendo un proceso de recesión económica, y el caso ecuatoriano, en donde ustedes han apostado, principalmente desde la vicepresidencia, el presidente Rafael Correa, desde el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética, que les permite combatir, tener alguna posibilidad de tener alguna injerencia en el mercado mundial. Tú sabes, Carlos, igual que yo, que es muy difícil que una economía emergente pueda salir bien parada de una situación global mucho mayor, ¿no? Pero lo que está haciendo Ecuador es un camino correcto. Si analizamos el contexto internacional, vemos que este país se está transformando en una experiencia exitosa, está dando estabilidad a la región. Si lo comparamos con lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff, con Argentina y los tarifazos de Macri, con lo que está sucediendo en Bolivia, Ecuador se transforma en un modelo exitoso, eficiente y que además está aplicando un modelo de distribución de la riqueza y distribución de los ingresos. Y eso va a marcar claramente la perspectiva comunicacional política de la campaña. Ahora, ¿tú crees que eso va a marcar el eje temático de la campaña? El tema económico es un tema fundamental, pero la disminución de estos ingresos, al Ecuador producto de la exportación, recordemos que en su momento el petróleo representó el 55% de nuestras exportaciones. Es verdad que la dependencia en términos de presupuesto del Estado ha disminuido, pero esto ha afectado la liquidez. Lo que quiere decir es que ya la dinamización de la economía no la juega como rol protagónico el Estado, sino que se requiere necesariamente la inversión privada, la inversión productiva. Tú mencionas el tema de la competitividad sistémica, sobre todo y fundamentalmente en el tema del cambio de la matriz energética. En ese sentido, ¿tú crees que con esa competitividad sistémica que se ha construido en el Ecuador se puede apalancar una inversión, se puede convertir el país en un país atractivo para la inversión, ya sea local, ya sea extranjera o ya sea de repatriación de capitales locales ecuatorianos que se encuentran en paraísos fiscales? Efectivamente, mira, hoy día se encuentra acá en el Ecuador un grupo de chilenos que quiere venir a invertir, que son gente que yo conozco, que ha venido conmigo en este viaje, que quieren venir a invertir al Ecuador, están trayendo los capitales desde Chile a este país, ¿no? Pero efectivamente lo que tú dices, el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética, le permite a este país enfrentar de una forma mejor la situación económica. Pero además hago un hincapié. Es muy importante en este escenario tener dos consideraciones. No podemos meter más incertidumbre al movimiento político y tampoco podemos generar cierta inestabilidad. Lo que tiene que hacer Ecuador es generar certidumbres, generar confianza en los mercados y sobre todo generar amistades. Me parece muy interesante lo que está haciendo el vicepresidente Jorge Glass hoy día en Europa, que se encuentra allá, ¿no? Que está trabajando en generar alianzas estratégicas. Ustedes ya están vendiendo electricidad a Colombia. Me parecería muy interesante que tuviéramos un contexto internacional donde en algún momento pudiéramos refinar el cobre junto a ustedes, vendiendo electricidad a Chile, vendiéndole a Brasil para generar aluminio y poder exportarlo a otros países, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética desde el concepto del continente. Pero te agrego un punto, Carlos.
es muy importante que ustedes entiendan que la incertidumbre no le hace bien a la economía. Por lo tanto, hay que apostar acá por la gobernabilidad, por la estabilidad y la unión del país. Y yo creo que ustedes están haciendo las cosas bien. Ahora, tiene una oposición que es demasiado odiadora, que no tiene ciertos principios políticos, que pasa las reglas de la normalidad, de la sana convivencia, y realmente está en una situación que yo he denominado como un plan Cóndor 2, ¿no? Que aquí hay fuerzas extranjeras que lo que buscan es desestabilizar las democracias progresistas, y ustedes y el presidente Rafael Correa se transforman en un blanco, principalmente por dos motivos, ¿no? Por haber cerrado la base aérea de Manta en Ecuador y por haber asilado a Julian Assange en la Embajada de Londres de Ecuador, ¿no? Por lo tanto, ustedes son blancos de un plan mucho más grande que el Plan Cóndor. Por lo tanto, tienen que apostar a darle certidumbre al mercado y no incertidumbre, porque eso no hace atraer ni capitales propios ni capitales extranjeros para invertir. Pero lo cierto es que tenemos una economía dolarizada. Patricio, como tú bien conoces, a partir del año 2000 el Ecuador adopta el dólar como moneda nacional, producto de la gran crisis financiera, el crash del sistema financiero, donde muchos bancos que eran importantes colapsaron producto del mal manejo de las malas prácticas corporativas al interior de esas instituciones financieras. El tema del dólar se transforma también en una camisa de fuerza en consecuencia porque se pierde el manejo de la política monetaria. En lo particular prefiero tener el dólar, pero no deja de ser una barrera en términos de competitividad en los mercados globales para nuestras exportaciones. Requerimos más ingresos de divisas que salida de divisas. ¿Qué tan importante es la gira del vicepresidente de la República en Europa para poder finiquitar entonces el acuerdo comercial con la Unión Europea? ¿Y cuáles serían los riesgos de no tener un acuerdo comercial? A ver, yo creo que lo primero es que ustedes han saldado bien la deuda con el país, ¿no? Pasaron de tener 10 años de inestabilidad política, donde tuvieron 7 presidentes de la República, a tener 10 años de una década absolutamente ganada dirigida por el presidente Rafael Correa. Lo que está haciendo el vicepresidente Jorge Glass es realmente un ejemplo para la región y para Sudamérica en el tema del cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética. Lo de Europa puede ser importante, pero no es solo Europa. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir relaciones políticas, relaciones monetarias, lo que ustedes tienen que hacer para generar confianzas con los mercados. Si no generan confianza, si no generan nuevos aliados estratégicos, no van a tener tantas posibilidades de salir adelante. Ahora, yo creo que el gobierno ha tenido un manejo ejemplar desde el punto de vista económico. Hay mucha crítica por el tema de las salvaguardias, pero yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si ustedes no hubiesen hecho eso? Y tú pones un punto relevante en lo que es el contexto ecuatoriano, que es la dolarización de este país, lo cual pone barreras increíbles, no pueden depreciar, no pueden apreciar su moneda porque no la tienen y por lo tanto les ponen barreras para no poder ejercer ciertos mecanismos de control de la economía, ¿no? Pero lo que está haciendo el vicepresidente es lo que debe hacer no solamente para ahora, sino que para los 4 años más que vienen. Y en eso me meto en la campaña presidencial, porque creo que justamente lo que ustedes tienen que evocar es darles certidumbre. Y lo otro que a mí me preocupa como analista es qué va a pasar con el presidente Rafael Correa cuando termine el gobierno, porque él se transforma en un blanco de fuerzas que nunca lo han querido, que lo ven como una amenaza y que están buscando o empezar a perseguirlo, hostigarlo después de que termine su mandato, y en eso yo creo que quien garantiza de mejor forma que el presidente Correa pueda tener una vida tranquila después de su mandato y poder dedicarse a otras cosas y si quiere volver a la política algún día, es la continuidad y cambio que representa el vicepresidente Jorge Glass. No estoy diciendo nada en contra del candidato Lenín Moreno, porque me parece que es una persona que tiene ámbitos sociales, que la gente lo quiere mucho, es un gran candidato, pero desde mi punto de vista creo que el vicepresidente Jorge Glass haría un mejor gobierno, incluyendo por supuesto a Lenín Moreno en un binomio que le dé gobernabilidad y que pueda combinar ambas cosas, ¿no? Eficiencia económica y también responsabilidad social. Pero hoy día lo que Ecuador necesita de aquí a 4 años hasta que se reactive China es poder tener certidumbres económicas y poder seguir creciendo, generando empleo, vendiendo electricidad, construyendo carreteras, porque es la forma de dar estabilidad social, mejorar el empleo y mejorar las garantías de todas las personas del Ecuador. Ese tema en cuanto a la designación de los candidatos por parte del movimiento oficial lo conoceremos el 1 de octubre, como lo ha anunciado la secretaria ejecutiva del movimiento. Pero cuando yo menciono la importancia de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, lo menciono porque fundamentalmente es el
puerto de destino las exportaciones ecuatorianas no petroleras. Ahora, tú hablas de alianzas estratégicas. Uno de los principales aliados estratégicos del Ecuador ha sido China, pero el problema de China para algunos analistas económicos ha sido que los créditos que nos otorga son de muy corto plazo a tasas muy elevadas, muy superiores a la del mercado, lo cual presiona la balanza de pagos en el momento de tener que amortizar y servir la deuda. En ese sentido, ¿tú no creerías que uno de los principales retos de un futuro gobierno, ya sea de Moreno, ya sea de Glass o ya sea de cualquier otra ideología de oposición, tendría que necesariamente entrar en un proceso de reingeniería o reestructuración de la deuda para alivianar la balanza de pagos, para alivianar esta carga producto del endeudamiento? Absolutamente, yo comparto tu análisis, ¿no? Pero es imposible hacer economía sin China. China es un gigante mundial, está superando con creces todos los mercados, pero ojo que tú sabes mejor que yo, Carlos, porque eres experto en el tema económico, que esto es cíclico, ¿no? De aquí a 3 años China va a dejar de ser simplemente un importador y va a necesitar satisfacer su demanda interna, lo cual va a obligar a retomar el dinamismo económico. Esto va a pasar de aquí a 3 años y es un tema cíclico, lo dicen todos los entendidos en economía y por lo tanto Ecuador... Lo que yo te digo es que en el fondo ustedes están tomando mecanismos y plan B que otros países no tienen. Te pongo el caso de Chile. Chile se desploma el cobre y nosotros no tenemos un cambio de la matriz productiva, una sustitución de importaciones y estamos mirando con mucha atracción lo que están haciendo desde la vicepresidencia y la presidencia para poder generar un cambio. Tú sabes que además el cambio de la matriz productiva y el cambio de la matriz energética no va a tener una injerencia directamente hoy, pero ustedes están haciendo las cosas bien para el mañana. Efectivamente hay que hacer un análisis de ajuste de cuentas para mejorar los términos de la balanza comercial y la balanza de pago, sobre todo por el proceso de dolarización que ustedes tienen, pero nunca perder de vista que ustedes están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, si están haciendo las cosas bien y queremos generar certidumbre en el mercado, no deberíamos hacer grandes cambios. Le haría muy mal a este país que llegara un Michel Temer, un Macri, un Sebastián Piñera, que para mí en Ecuador es Guillermo Lasso, ¿no? Porque ellos lo que buscan es privatizar todas las empresas públicas. Tú sabes lo que está haciendo Temer en Brasil. Temer ya dijo que iba a empezar las concesiones, a privatizar las empresas públicas para mejorar las cifras macroeconómicas, pero despreocupándose del tema social. Y los países emergentes, la economía emergente como las nuestras, no pueden despreocuparse del tema social. Por lo tanto, de aquí a 4 años más, insisto, va a ser preponderante quien pueda garantizar a este país cierto control económico, cierta eficiencia y sobre todo la distribución del ingreso. Ahora, quiero hacerte una pregunta porque hay algo que tú mencionaste ya saliendo del tema económico al tema político de forma directa. Tú hiciste una diferenciación entre lo que se ha hecho en el Ecuador con otros países en términos de plan B, pero revisemos el mapa de los países, los gobiernos, de los mapas donde se asentaron gobiernos progresistas y donde han ido cediendo espacio electoral en términos de la política electoral. Se perdió en Argentina, Cristina Fernández está atravesando momentos duros y está volando bajo en ese sentido, por cuanto hay una serie de denuncias que la están tratando de implicar en irregularidades y en temas de corrupción. Dilma acaba de ser destituida. A Bolivia, al presidente Evo Morales no le aceptaron en el referéndum la posibilidad de postergar su mandato. En Venezuela, pues sabemos lo que está pasando, etcétera. En el Ecuador, Rafael Correa decide no correr para estas elecciones, sin embargo, deja la puerta abierta para un eventual futuro regreso a la arena política electoral en el país. En ese sentido, ¿tú crees que Rafael Correa ha tomado una decisión oportuna, adecuada, de un poco refrescarse para intentar volver en el 2021 o jugar en un momento dado a una eventual muerte cruzada? Lo de la muerte cruzada yo lo descarto, ¿no? Yo creo que eso es parte de la publicidad de la oposición, no creo que le haga bien a este país entrar en procesos de inestabilidad. Ahora sobre el presidente Rafael Correa es un referente a nivel sudamericano, latinoamericano y mundial, ¿no? Yo creo que fue una decisión correcta que demuestra su generosidad política, su altura de personaje de Estado, ¿no? Y él se ha puesto por sobre la revolución ciudadana. Y la revolución ciudadana debe seguirse, debe revolucionar la revolución porque creo que han hecho las cosas bien. Y tu pregunta se responde así sola, ¿no?
Efectivamente, como los gobiernos progresistas están en crisis, aparece quién lo está haciendo mejor desde el punto de vista de la eficiencia económica, de la generación de empleo y los proyectos sociales. ¿Y quién lo está haciendo mejor hoy día? Es Ecuador. Pero no puedo dejar de vista, Carlos, y tú lo sabes muy bien, que aquí hay fuerzas extranjeras que están buscando desestabilizar a nuestros gobiernos. Estados Unidos nuevamente ha entrado en una campaña del Plan Cóndor 2, se habla mucho de Argentina, pero no se habla de Argentina con la presa política Milagro Sala, se habla de Brasil, pero no se dice que en las favelas están matando personas ya escuadrones de la muerte. Temera ha iniciado, y te lo digo porque yo estuve en Brasil hace muy poco tiempo, donde ya se ha iniciado una matanza de niños, de jóvenes en las favelas. Esto no se habla en los grandes medios de comunicación, y hay una manipulación mediática para atacar a los gobiernos progresistas, ¿no? Y desde esa misma perspectiva, respondiendo a tu pregunta, Carlos, es muy importante entender que ustedes están haciendo las cosas bien. Rafael Correa es una persona que se ve Patricio como Meri, alguien serio, como alguien respetable y democrático, ¿no? Patricio Meri, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Me ha dado un gusto verte después desde el año pasado. Creo que tuve la oportunidad de entrevistarte, no recuerdo muy bien. En todo caso, te envío un abrazo, Patricio. Volvemos de inmediato. Un abrazo a usted y cuando quieran estoy disponible. Gracias, Patricio. Volvemos de inmediato con una aspiración de los jóvenes. Los jóvenes frente al cambio climático es un tema importante a tratar en Hábitat 3. Venimos de inmediato.